el doctor Alberto Rivera, cirujano bariátrico. También Hace 5 o 6 años fuiste residente. Doctor, creo que este paciente está con peritonitis, ya sé que por ahí me puede dar un poquito, está cuchillo el doctor, así que pero ya un paciente con obesidad grado 2 después de su primer embarazo quedó con mucha grasita en una parte, queremos retirar de aquí. Hay varios tipos de obesidad. Obesidad grado 1, 2, 3, 4 y superobesidad. Porque tengo miedo de que no sabemos que el paciente se le suba la presión, tuvo una alteración de la coagulación. Ocurren en pacientes fumadores. Sí, doctor, fumo 5 tabacos diarios. Una manga gástrica se puede perder hasta el Todavía 30%. esté luchando por querer comer nuevamente. Para manejar un paciente bariátrico tiene que tener cierta certificación y cierta experiencia. Hola, un gusto saludarlos. Tenemos aquí un invitado muy especial, amigo, lo conozco hace mucho tiempo, excelente profesional de la provincia del Oro y no solamente del Oro, ¿no? Sino de todo Ecuador. El doctor Alberto Rivera, cirujano bariátrico, también ejerce aquí en el Hospital IES Machado. Para mí, como le acabo de decir, es un placer, un gusto tenerlo aquí, haberlo invitado. Doc, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Siempre te recuerdo con mucho cariño. Hace 5 o 6 años fuiste residente del Hospital del IES. Desde ahí ya estabas lumbrando. Muy pila. Siempre me acuerdo de un paciente que llegó con un dolor abdominal agudo. Tú lo tocaste y me llamaste y me dijiste, doctor, creo que este paciente está con peritonitis porque tiene Bloomberg, tiene todos los signos de una peritonitis. Efectivamente, bajé. Examinamos el paciente y sin haberle pedido ni exámenes de sangre ni algún examen de imágenes de ecografía, tenía su abdomen con todos los signos y alarmas de un apéndice perforada. Desde ahí ya estabas brillando. Y ahora mírate, ya estás grande, cirujano plástico reconocido, muy bueno. Nuevamente gracias por darme este espacio para venir a compartir contigo. gracias, doctor, por esas palabras. En serio que, como sabe el doctor, la carrera de medicina es así. Va conociendo desde que nosotros nos formamos desde el internado, desde la rural, eh, quién, quién puede desarrollar un poquito más, ¿no? Siempre va de la mano de sacrificio de la familia, de estar lejos, de estar malas noches, de estar con el paciente, y eso a la final te da frutos. Así que todos los que se sacrifican un poco más, están fuera del país o fuera de su ciudad por posgrado, todos esos compañeros médicos sigan así, van a ver que después vienen grandes frutos, ¿no? Doc, usted sabe muy bien aquí que nosotros conocemos muchos cirujanos, a muchos colegas, entre ellos un fuerte saludo a Nelson, al doctor Han, a sin número de colegas que tenemos en común, con los cuales nos conocimos, doctor Rivera. Y bueno, ahora el doctor haciendo uno de los pioneros, uno de los excelentes seres humanos, excelente profesional en cirugía bariátrica. Así que todo nuestro equipo aquí hicimos una serie de preguntas de acuerdo a lo que el público quiere conocer en cuanto a cirugía bariátrica y cirugía plástica. Así que, Doc, sin más que introducir, hay una serie de preguntas y creo que sin pelos en la lengua, sin tabús, vamos a resolverlas o vamos a responderlas. Hay una primera que dice, para un paciente con índice de masa corporal elevado, cuando digo índice de masa corporal elevado, es paciente sobrepeso con mucha grasita, obesidad grado 1, grado 2, nosotros sabemos cómo valoramos en el tema médico, ¿no? Grado 1, grado 2, que busca mejorar su figura. ¿Cuándo es prioritario considerar la cirugía bariátrica antes que procedimientos estéticos como liposucción o abdominoplastia? Ya sé que por ahí me puede dar un poquito, está cuchillo el doctor, así que vamos a esperar que lo diga, ¿ya? A ver, todo paciente que tiene obesidad grado 1 o 2, dependiendo el tipo de paciente, en un paciente con obesidad grado 1 podríamos pensar en hacerle una abdominoplastia o una liposucción. Pero ya un paciente con obesidad grado 2, con un índice de masa corporal de más de 35, obviamente no es candidato para una liposucción ni para una abdominoplastia. Ese paciente primeramente tiene que ser candidato para una cirugía bariátrica, una manga gástrica o si es que tiene un síndrome metabólico, un bypass gástrico, esperar un tiempo prudencial y ahí sí puede ser sometido a una cirugía plástica. No sé, remoción de piel, cosas así, pero no. Un paciente con obesidad grado 2 definitivamente no
se le puede realizar cirugía plástica. Ok. Cuando totalmente de acuerdo, comenta de que el paciente con sobrepeso de ese grado 1 podemos considerar una cirugía de contorno corporal. Cuando decidimos cirugía de contorno corporal, una liposucción con lipotransferencia para retirar grasita de ciertos lugares, brazo, espalda, abdomen y quizás transferirla a cadera o glúteo. Pero, y aún así, y siempre lo digo a mis pacientes, porque tenemos un poquito el concepto erróneo, la cirugía de contorno corporal no es una cirugía para bajar de peso. No es una cirugía que te va a solucionar problemas como comorbilidades como diabetes, hipertensión o síndrome metabólico, en lo absoluto. La cirugía plástica está diseñada, o los principios, es para mejorar la redistribución de un lugar a otro de grasa por una lipodistrofia, qué sé yo, la paciente de sexo femenino, después de su primer embarazo, quedó con mucha grasita en una parte, queremos retirar de aquí, un poquito de flacidez de su abdomen inferior, queremos sacar, queremos también, perdió glúteo, queremos mejorar su glúteo, eso, pero bajar de peso por una liposcultura, ya, aunque se puede, y no mucho tampoco, no grandes diferencias, si no cambias tu estilo de vida, de comer, de hacer ejercicio, cambiar acá arriba, no va a haber un gran resultado. Así que todos mis pacientes, y lo digo desde ahora, y no es porque mentir, no es siempre todos los plásticos te lo van a decir, no es una cirugía para mejorar el peso o cualquier comorbilidad. En cuanto el doctor dijo algo muy especial o específico, dijo índice de obesidad grado 2 o mórbido, el mórbido. El mórbido, como dijo el doctor, y lo voy a recalcar, si tiene diabetes, síndrome metabólico, problemas cardíacos también, ¿verdad, doctor? Hay Eso, varios tipos de obesidad. Obesidad grado 1, 2, 3, 4 y superobesidad. Paciente con obesidad grado 1 o 2 se le puede considerar realizarle una manga gástrica, pero ya en los pacientes con obesidad grado 3, 4, que nunca viene sola, siempre viene acompañado de las comorbilidades como son diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico, todo eso. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que hacerle un bypass gástrico. Actualmente el bypass gástrico en Jeder-Rooks no se está realizando mucho porque tiene muchos efectos nutricionales agresivos a largo plazo. Hay otro tipo de bypass gástrico, sobre todo el bypass ileal, SADI, SASIS, BAGUA, que está dando excelentes resultados. El paciente baja hasta el 50% de su peso inicial, similar que el bypass gástrico en Jeder-Rooks, sin tantas comorbilidades nutricionales, sin tantas complicaciones nutricionales a largo plazo como el bypass gástrico en Jeder-Rooks. Nosotros, si bien es cierto, nuestra formación fue en bypass gástrico en Jeder-Rooks, ya no le estamos haciendo. Estamos haciendo mucho más BAGUA, estamos haciendo mucho más SASI y nos va muy bien. en cuanto a recuperación, el bypass que hacía anteriormente, en la de y ahorita es la actual. Es lo Por- mismo, es lo mismo. Toda cirugía bariátrica, bypass gástrico, manga, SASIS, BAGUA, SADIS, el paciente se opera hoy, se despierta sin dolor, tanto así que tiene que caminar. Ojo, tiene que caminar muchísimo. Pasa la noche, al día siguiente se le da líquidos y si es que todo está bien, alta médica. Y en 7 días una vida completamente normal como que no hubiera pasado nada. Obviamente tiene que seguir con el control de nutrición que le ve a los 7 días, a los 15 días, al mes y de ahí una vez por mes, todos los meses hasta por 2 años. Igualmente cirugía. Nosotros en todos nuestros pacientes dejamos un DREN. El DREN lo retiramos a los 7 días, los puntos a los 15 días y de ahí viene una vez por mes, todos los meses hasta por 2 años. Eso es lo que recién acabamos de hablar, ¿no? Las escuelas, hay muchas escuelas de cirugía, muchas escuelas brasileña, argentina, etcétera, española, norteamericana. Y por ejemplo, me pasa a mí también, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer en mi carrera o en lo que es un aumento de mamas, yo siempre dejo DREN, porque tengo miedo de que no sabemos que el paciente se le suba la presión, tuvo una alteración de la coagulación, una tos fuerte, etcétera, o un vasito quedó mal cauterizado por ahí, a pesar de que todos se hizo muy bien y puede sangrar. Y eso, como dijo el doctor, un residente que está ahí viéndonos qué está pasando. Si en las próximas 24 horas, 48 horas veo que está sangrando un poco más de lo normal, ya puedo volver a intervenir con seguridad y estoy tranquilo. Yo tengo otros colegas que ponen implantes y no lo hacen. Está bien, también no está mal, está muy bien. Depende mucho de la escuela, ¿no? De fuera.
Entonces, usted le acaba de decir a Yamile, lo voy a decir, ¿no? De que a ella no le habían puesto DREM, pero, pero el doctor sí lo hace, depende mucho de la escuela, no está mal. Y bueno, y complicaciones, lo que acaba de decir el doctor, y vuelvo a repetir, no, el único que no tiene complicaciones es el cirujano que no opera. En unos siempre, siempre. Doc, dice otra pregunta, ¿no? De aquí el equipo de, de publicidad, de todos mis colegas de producción. ¿En qué casos específicos una liposucción o abdominoplastia podría ser suficiente para una paciente con sobrepeso moderado, sin la necesidad de una cirugía bariátrica? Paciente máximo con obesidad grado 1. Claro. Sí. Obesidad grado 2 ya no va, como lo habíamos dicho Doc, antes. y aquí quiero especificar algo. Estaba justamente hace mucho tiempo, teníamos las guías mexicanas, que es lo que, y las americanas. Todo paciente con índice de masa corporal mayor de 28, 30 se duplica o hasta, depende de las morbilidades, se puede hasta quintuplicar las alteraciones postoperatorias, como cuáles. El paciente postbariátrico, una de las complicaciones más frecuentes es el seroma. Y me ha pasado. Tengo pacientes que venían operando algún tiempo el doctor Rivera. Y pacientes que vienen de Italia se operan con usted y después vienen nuevamente a hacer cirugía de control corporal. Y después la abdominoplastia en flor de lis, lo que sea, doctor. ¿Sabe cuál es la complicación que más se me da? Seroma. El seroma. Una cantidad de seroma y estamos drenando continuamente. El seroma es la acumulación de líquido seroso, si mismo su mismo no lo indica, a nivel de la herida quirúrgica o puede ser en otro lugar. Y nosotros tenemos que hacer compresión, drenaje, punción, etcétera. Y sobre todo es muy importante hablar con la paciente que desde el inicio, desde que llega, decir que es frecuente el tercer espacio que se forma ahí. Es frecuente por las condiciones propias del paciente. Y bueno, y eso es lo que dice la estadística. Me puse a revisar varias veces y dicen el seroma. El seroma es nuestro peor enemigo del paciente postbariátrico. No dejemos de menos. Por la cantidad de piel, ¿no? Así es. Por la cantidad de piel, claro. No sé, un sinnúmero de cosas. Puede que el paciente postbariátrico, el paciente obeso grado mórbido, tiene una mala circulación, arteriopatía periférica por la aterosclerosis de larga data. ¿Ya? Además de que nosotros levantamos todo y hacemos un tercer espacio, y también ese tercer espacio, si no lo corregimos bien, también puede producir eso. En fin, un sinnúmero de procesos propios del paciente, ¿no? Y, y bueno, eso para siempre voy a acordar a mis pacientes. Y ahorita justamente tengo una paciente que la estamos preparando, se operó con usted. No voy a decir nombre, obvio. Obviamente. Y le digo, me viene, ¿sabe el problema, doc? Me dice, doctor, y me pego 2 tabacos diarios. Yo, Dios. Encima de que ya es un paciente post-bariátrico, cada 5 años operó, cada 5 años. Y fuma, digo. Imagínense cómo aumenta más el riesgo de complicaciones, ¿no? No, digo, vaya con A nuestra neumólogo. consulta vienen muchos pacientes fumadores. Hay un estudio de las guías americanas de la revista Obesity Surgery que habla de que la mayoría de las complicaciones, todas las complicaciones, ocurren en pacientes fumadores. No se esclarece bien todavía por qué la nicotina actúa, no sabemos dónde, pero se producen fístulas, sangrados y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos frente a estos pacientes fumadores? Los enviamos a psicología. Psicología tiene que cambiar el chip para que el paciente deje de fumar por lo menos un mes antes de la cirugía y que continúe sin fumar por lo menos un mes después de la cirugía. Después ya no importa lo que haga, ¿no? Pero para que no haya complicaciones dentro de la cirugía, el paciente tiene que dejar de fumar. Excelente, excelente tip, excelente. Y a mí no me eh, da más. Qué feo que hijo de cura. Lo importante es de que, como dice el doctor, sabe a los pacientes. El paciente a veces viene acá y dice, doctor, quiero que me opere. Tengo otro paciente que también quiere párpados. Y me dice, ya tengo 15 días, me voy a ir en 15 días a Italia o en cualquier otro país. Quiero que me opere ya. Muy bien, haciendo la historia clínica. Sí, doctor, fumo 5 tabacos diarios. Chuta. Le digo, no, de ahí viene complicación, de ahí viene, me dice, doctor, ¿usted sabía que fumé? Sí, muy bien, pero no, yo no deseo que tú salgas mal de tu cigarro, que tú tengas un problema. Vamos con tranquilidad, vaya con un neumólogo, suspende tus tabacos y ven cuando tengas al menos unas 3 semanitas sin fumar. Y hay incluso doctores que le mandan a hacer un test de nicotina en orina para estar Ay, tranquilitos. qué bien.
Esa es buena, ¿eh? No sabía eso. Sí. No sabía eso. Ajá. No, no, claro, pero es que el paciente nunca sabe. Doctor, hay muchos pacientes, ambos sabemos que muchos pacientes te mienten. Sí, normal. Aquí una pregunta muy bonita y justamente que la vengo viendo en varias guías. ¿Cuánto tiempo después de lograr el peso objetivo, tras una cirugía bariátrica, es seguro realizarse una lipoatenoplastia o lifting corporal? Eso ya creo que... Depende del tipo de cirugía, ¿no? En una manga gástrica se puede perder hasta el 30-35% de su peso inicial. En un bypass gástrico se puede perder hasta el 50, inclusive 60% de su peso inicial. Esto se alcanza al año y medio. Nosotros no esperamos que nuestro paciente pierda tanto peso, sino más bien pierda un poco de grasa y que después gane peso, pero en músculo. En cualquiera de los dos casos, creemos que después de los 18 meses, después del año y medio, se puede hacer cualquier tipo de cirugía de contorno, ¿sí? Lo ideal es a los 2 años. De esa manera, ya vemos que ya no va a perder más grasa, que ustedes necesitan grasa, sacar grasa para colocarla, y obviamente que ya no va a subir más de peso. Claro, efectivamente. Obviamente depende de los pacientes también. Es muy importante la actividad física en todos nuestros pacientes. Si un paciente, sobre todo los pacientes post-bypass gástrico, si toman toda la suplementación, proteína, creatina, si hacen muchísima actividad física, significa que van a tener bastante músculo. Y este músculo ayuda a que después de cualquier cirugía plástica haya una excelente cicatrización y que no se formen seromas, sobre todo. Pero muchas de las veces es sarcopénico el paciente obeso. Es Correcto. sarcopénico. Sí. Y ese es un problema. El músculo es muy importante para el paciente. Todo paciente, a partir de eso. Nosotros tenemos tres preparadores físicos. Ah, tres preparados. Eso es Nosotros bueno. damos muchísima importancia a la recuperación del músculo. Justamente lo que dices, todo paciente con obesidad es sarcopénico, o sea que no tiene masa muscular. Entonces, nuestro departamento de nutrición primeramente les hace un examen de bioimpedancia con una máquina espectacular que es el InBody para ver el porcentaje de grasa parietal, la grasa que tenemos en las extremidades, el porcentaje de grasa visceral, que hablo tonto, ¿no? El porcentaje de agua, de líquido retenido y el porcentaje de músculo. Entonces, nuestro nutricionista dice, este paciente le falta músculo, hay que mandarlo primero al gimnasio a que gane un poquito de masa muscular. ¿Sí? Operamos. Obviamente, en el segundo mes se pierde mucha grasa y también se pierde músculo. Y tanto así es importante para nosotros que en el primer mes enviamos a que nuestros pacientes hagan actividad física, hagan ejercicios de fuerza y resistencia, levantamiento de pesas, para El que el primer mes. músculo, que el primer mes, para que el paciente no pierda tanto músculo. De tal manera que nosotros hemos preparado a 3 licenciados en educación física, los hemos certificado en el manejo de pacientes post cirugía bariátrica para que les indiquen cuáles son los ejercicios que pueden hacer y cuáles son los que no tienen que hacer. La mejor es la licenciada, ¿puedo decir el nombre? Por favor. Joana Cortés. Ella es licenciada en educación física, es físico-culturista y la que maneja todos nuestros pacientes. Es por eso, si es que ustedes visitan nuestras redes sociales, ustedes van a ver que todos nuestros pacientes no se los ve caquéticos, no se los ve mal, porque insistimos tanto en la actividad física para que su presencia se vea bien. En cuanto dice, después de lograr el peso objetivo, ahí voy a hacer solamente un pequeño hincapié, ¿no? Lo que las guías que te recomiendan, como dijo el doctor, año y medio, aunque lo ideal es 2 años, y ver que no haya perdido un porcentaje mayor en los últimos 3 meses del 10 o 15%, dependiendo del paciente, en relación a su peso corporal último, ¿no? Es decir, si el paciente también que no tenga una mala absorción de ciertos nutrientes, de que no tenga, y que tampoco no tenga problemas psicológicos, que todavía esté luchando por querer comer nuevamente, todo eso, bueno. Es complicado ese tema. Doc, Ese y sabe tema que, psicológico es complicado. Doc, yo tengo un colega, de nosotros, ¿no? Aquí, que operó por 2 ocasiones
no sé qué cirugía le habrá hecho, porque a los 2 años, luego que le operó la primera cirugía bariátrica, volvió a tener, tuvo que volver a operar y le hizo bypass, porque la primera seguía comiendo luego y otra vez. Digo, el problema, y me pasa a mí también, yo la opero, la dejo hermosa, con una cinturita, una cadera, todo, pero el problema queda acá. El problema también es acá. ¿Cómo usted maneja a su paciente después? Lo manda al psicólogo, viene seguimiento también de ayuda terapéutica, psicológica para decir, bueno, Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo multidisciplinario una psicóloga y un psiquiatra. Obviamente, a ver, todos los psicólogos clínicos son buenos, pero para manejar un paciente bariátrico tiene que tener cierta certificación y cierta experiencia. Nosotros capacitamos a nuestra psicóloga para el manejo de pacientes pre-cirugía bariátrica, antes de la cirugía bariátrica y después de la cirugía bariátrica. Por lo general, todo paciente con obesidad 1, 2, 3, 4 tienen mucha dependencia emocional hacia la comida. Vienen con mucha carga emocional, ansiedad, depresión, y ellos desbocan toda esa carga emocional en la comida. Entonces, nuestros psicólogos tienen que trabajar en esa parte, romper ese vínculo emocional con la comida y para que el paciente entienda que después de la cirugía ya no va a poder comer como antes. Siempre me acuerdo el caso de un chico joven de 17 años que fue operado por otro grupo. No había tenido valoración psicológica. Los padres vinieron a mi consulta desesperados porque querían que yo lo opere otra vez al paciente y lo vuelva a hacer anatomía normal. O sea, revertir el bypass gástrico y hacerlo a anatomía normal. ¿Por qué? Porque el o sea, ya fue paciente operado y nuevamente quería, sí, ¿y hace no se cuánto? operó con nosotros. El paciente tenía un vínculo emocional tan fuerte con la comida que después del bypass gástrico, como no podía comer más, se frustró, se deprimió. Y se deprimió a tanto nivel que intentó suicidarse, atentó contra su vida. Y es por eso que los padres preocupados vinieron a mí. Entonces, de aquí la importancia de que todos nuestros pacientes bariátricos sean primeramente valorados con psicología. Y si es que psicología no puede tratar eso, tiene que verlo psiquiatría. Y si no, ese es un paciente que va a fracasar después. Y bueno, y si no se lo trata multidisciplinariamente, después vienen los problemas, se puede, quien queda mal o alguna cosa, queda con nosotros, lastimosamente es así. Por último, que echan la culpa es al doctor, ¿no? Pero bueno, una gran lección, ¿no? Deja mucho que pensar también la sociedad o cada paciente, porque cada paciente es un mundo. Tenemos estrés, tenemos depresión y muchas de las veces los pacientes o cada gente o cada persona sabe por dónde ir, ¿no? Sabe cómo desembocar, cómo desestresarse. ¿Cómo impactan la nutrición y las deficiencias vitamínicas Es una muy buena pregunta. post-bariátrica en la recuperación de las cirugías plásticas? Ok, creo que esto algo, no pongamos cirugías plásticas, sino más bien pongamos cirugías bariátricas. ¿Cómo cambia la nutrición y las deficiencias vitamínicas en el paciente Es post-bariátrico? muy importante la valoración nutricional antes y después. Antes, ¿por qué? Porque antes hay que hacer una dieta hipocalórica, Antes de la cirugía. antes de la cirugía, por lo menos dependiendo del peso, ¿no? Si es un paciente con obesidad grado 1 o 2, una dieta hipocalórica una semana. Si es paciente con obesidad grado 3, 4, una dieta hipocalórica 3 a 4 semanas, dependiendo del peso. Y antes de la cirugía nosotros recomendamos una dieta líquida, totalmente 3 días antes. ¿Por qué? Tres cosas. Una, la grasa visceral son como pencos de grasa. Y si el paciente hace la dieta líquida, toda esa grasa visceral que recubre todas las vísceras se deshidrata y se convierte en una telita de cebolla, que es muy fácil para nosotros maniobrar toda esa grasa visceral.
No es lo mismo manejar un penco de grasa de un paciente que no ha hecho la dieta previa que manejar una grasa visceral pequeñita, suave, como telita de cebolla en un paciente que ha hecho la dieta. Número uno. Número dos, el hígado. Un paciente que no ha hecho la dieta, el hígado tapa todos los órganos como que si fuera una sábana. Ah, En los pacientes que han hecho la dieta 3 días antes, ese hígado se retrae y se expone muchísimo mejor todo el estómago, intestino delgado, todo eso. Esto es muy importante porque se puede observar y se puede manipular mejor estómago, intestino delgado, y eso evita complicaciones. La principal complicación es el sangrado. En el momento de nosotros levantar ese penco de grasa, se rompe, se cae y ahí es cuando sangra. Y mira. como no podemos observar bien intestino delgado o estómago en el momento de dar los puntos, pueden haber fístulas. Y por eso es muy importante que nuestra nutricionista le valore antes de la cirugía para que haga la respectiva dieta. Número uno. Y dos, y lo más importante, ¿por qué es importante el seguimiento nutricional después de la cirugía bariátrica? Es un paciente que no va a comer bien y tiene que de alguna forma solventar el requerimiento de proteínas. Y Eso eso es muy tiene que importante. ser una dieta personalizada dependiendo del peso de el paciente en el caso de una manga gástrica. Y en el caso del bypass gástrico se complica más. ¿Por qué? Porque el bypass gástrico es una técnica restrictiva mal absortiva. Y así, como no se absorben ni grasas, ni hidratos de carbono, ni azúcares, también hay ciertos nutrientes que no se absorben, vitamina D, vitamina D, calcio. Y esto tiene que ser suplementado inclusive de por vida. Esto tiene que ser una dieta personalizada, dependiendo cómo el paciente vaya perdiendo grasa parietal, grasa visceral, cómo vaya perdiendo músculo o recuperando músculo, cómo vaya perdiendo o reteniendo líquidos. Nosotros no compartimos el hecho de que la misma dieta sea para todos los pacientes. No, esto tiene que ser una dieta personalizada. Yo Eso obviamente lo maneja nuestro departamento de nutrición. tengo parte de mi equipo, una nutrióloga y diabetóloga, ¿no? Y, y la doctora, en este caso, se fue a Colombia a hacer una dieta, o sea, una maestría en lo que es dieta antiinflamatoria. Todavía no estoy al tanto de eso, pero me comentaba que es muy bueno para esos pacientes de cirugía corporal, ¿no? Ya también la vamos a tener próximamente aquí con nosotros para que nos diga de qué se trata. ¿Qué riesgos adicionales deben considerarse los pacientes al someterse a cirugías plásticas después de una bariátrica? Ok, El, el, el seroma el que me estaba cero, diciendo, claro. todo se duplica. Dependiendo si tiene diabetes también, si tienes fumador, depende del paciente. Seroma, una de las principales. Infecciones, deficiencia de suturas, mala cicatrización, disminución del tiempo de cicatrización de curación de las heridas, etcétera. Muchas, todas las propias complicaciones que puede haber en la cirugía corporal se van a duplicar en estos pacientes. Tener en cuenta eso. Y muchas de las veces a mis pacientes he tomado la acción o dentro de mi protocolo a mandar cámara hiperbárica. Es muy La bueno. cámara hiperbárica es Me muy viene, buena para nuestros doctor, pacientes, sí. muy bien, porque me ayuda de manera fisiológica, que nosotros estudiamos mucho la fisiología, me destapa todas esas arteriopatías, me ayuda hasta oxígeno concentrado, hasta las presiones, a que mejore la irrigación a nivel periférico. Y las heridas necesita llegar a una buena cantidad de oxígeno, una buena cantidad de arterias que se irriguen, Muy ¿no? buena la cámara hiperbárica. Así que lo recomiendo. Justamente tengo una paciente que estoy preparando para eso y todas las pacientes hoy en día se comunican, están en internet, están viendo los protocolos, tienen algo escueto, algo muy leve y siempre se les dice, bueno, sí, es verdad, te va mejor con la cámara hiperbárica por esto, por esto y por esto. Tengo incluso mi pizarra que a veces les explico por qué. ¿Qué expectativas realistas sobre cicatrices y apariencia deben tener los pacientes después de la cirugía plástica post-bariátrica? Bueno, esto es algo para mí que tengo que ser muy enfático. Todo paciente después de una cirugía post-bariátrica y que va con tono corporal va a quedar con cicatriz. Va a quedar con cicatriz. Uno con una cirugía de abdominoplastia puede ser 360 prácticamente, otra en flor de lis. El hecho puede ser desde arriba, braquioplastia, una pexia mamaria, abdominoplastia, dependiendo del tipo de abdominoplastia, cruroplastia, lifting de glúteos, pero todos van a quedar con una cicatriz.
decir que no van a quedar con cicatrices en un paciente que fue sometido a una obesidad mórbida, hizo una posbariátrica y tenemos que retirar todo ese exceso de piel, es, no es verdadero. Es lo más lógico y tiene que aceptar los pacientes. Tenemos que mostrarle cómo va a quedar. ¿Okay? Lo que hacemos como cirujano plástico es esconder, es minimizar, tener las formas y los medios para poder disimular esa cicatriz que está más abajo, escondido por los interiores, por la ropa, etcétera. Y por cierto, con las cicatrices de la postbariátrica de todos los portos son pequeñitos, eso casi Claro, ni, 0.5 ni centímetros, molestan, ¿verdad? Ni molestan. nada. A ver, existen razones por las cuales no se recomienda la cirugía plástica después de una bariátrica. En algunos casos, claro que sí. Entonces viene el paciente y, por ejemplo, no puede dejar, nuevamente sigue subiendo de peso, el paciente eso sigue fumando o qué sé yo, tuvo alguna complicación. Fumando sobre todo. No, doctor, ya es. Fumando eso es. En una ocasión cometí que me mintió el paciente y siguió fumando y no me dijo, por eso vi las formas y vi que muchos cirujanos mandan una prueba de nicotina en orina para determinar. Esa es buena. Porque Esa la voy a Te sumar. dicen una cosa, pero lastimosamente no saben en realidad cómo si el paciente está mintiendo. Es como cuando y a veces hago analogía con esto, ¿no? Y aquí el ecuatoriano latino es sabido. Te dice, si tú te chocaste, digamos, tuviste un fin de semana, viernes, hasta las 2 de la mañana, te chocaste en tu carro y bueno, tienes tu seguro, tú no le vas a decir a tu seguro al día siguiente, lo digo porque lo he visto e incluso lo he vivido. Le vas a decir a tu seguro, me choqué estando libando, ya, no, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que haces? Oh, se me atravesó un perro, me fui contra la vereda, qué sé yo para que el seguro te así mismo. A veces vienen pacientes y me dicen, no, doctor, yo estaba muy bien, no me pasó nada, la herida estaba muy bien, muy bien. Bueno, en una ocasión tuve una discusión aquí frente mío, el esposo, te dije que no te vayas, te largaste a la playa, que no sé cuánto. Bueno, se le... Pero así son pacientes y pacientes. Consulta pasa también. ¿Es posible que la pérdida de peso continúe después de una cirugía plástica postbariátrica afectando los estados renales? Claro que sí. Completamente, no solamente la cirugía plástica, sino cirugía postbariátrica. Lo principalmente es cambiar acá. Nosotros no hemos tenido casos de pacientes después de los 2 años que hayan bajado más de peso. O sea, no. Sobre todo en los pacientes con bypass gástrico, nosotros en cambio sí hemos visto pacientes operados que algo falló en la técnica que nos puede pasar a todos, ¿no? Y que lamentablemente no pueden tolerar la comida y después de 2 años siguen bajando de peso. Después Porque de dos tienen, años. claro, porque continúan con náuseas, vómito. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que hacer una cirugía revisional. Si es un bypass gástrico, tratar de dilatar más la unión entre el estómago e intestino o cambiar el bypass gástrico en Rose a Bagua, todo para que el paciente se alimente mejor. Y en el último de los casos, en el último de los extremos, reconvertir el bypass gástrico a anatomía normal. Sí hemos tenido pacientes, en cambio, que después de cualquier cirugía bariátrica han reganado peso. Eso pasa muchísimo con la manga gástrica, no pasa con el bypass gástrico. La manga gástrica hay 50% de posibilidades que si el paciente no se compromete con el programa de cirugía bariátrica en donde cambie todo su estilo, sus hábitos dietéticos, alimenticios, si sigue tomando sobre todo cerveza, si le gusta las frituras, todo eso, ese paciente va a recuperar peso. Posiblemente igual peso o más del peso que tenía antes de la cirugía. Y a ese paciente se le puede convertir esa manga gástrica previa a un bypass gástrico. Pero antes de eso tiene que ir sí o sí donde psicología y hacerles cambiar el chip, como tú dices, para que ya no vuelva otra vez con esas formas de vida que le va a hacer volver a subir de peso. 50% del éxito de una cirugía bariátrica depende de nosotros, que elijamos bien la técnica o que operemos bien. 50% del éxito de la cirugía bariátrica depende del paciente. El paciente tiene que comprometerse a cambiar todo su estilo de vida. Yo puedo hacer la mejor manga, todos nosotros podemos hacer la mejor manga, hacer el mejor bypass. Pero si el paciente va a seguir tomando cerveza,
tomando Coca-Cola, comiendo frituras, ese paciente va a recuperar peso. Le pasaron que, no sé cuánto estamos mucho en la rural, ¿no? Cuando estábamos en la rural, me acuerdo, y creo que la mayor parte de médicos les ha tocado vivir. Viene por su pastilla de metformina Y sigue tomando Coca-Cola. y la ves con la botella de Coca-Cola. Pasa, Dios, no puede ser. pasa, nos pasa a todos, sí, ¿verdad? Cambiar el chino. ¿Cómo quieres sanar si todavía sigues con el veneno ahí, no? Sí. Doc, una última pregunta y quiero decir, una de las cirugías bariátricas, claro que está manga y bypass y sus diferentes técnicas. ¿Cuál es la complicación entre una y otra más frecuente? El sangrado, El como sangrado. en toda cirugía. En nuestro tipo de cirugías, uno de cada 10 pacientes nos sangra, ¿sí? Sangrado mínimo, como dejamos el dren está que saca toda esa sangre por 5 días, 7 días y se acabó. Hasta que las plaquetas actúen y paren el sangrado. O sangrados masivos, 500 más, de 500 en 24 horas ya hay que entrar a revisar. ¿Qué Que pasó? por lo general es un vasito pequeño de la grasa visceral que en el momento que se manipuló con la pinza se rompió y ese vasito está que gotea, que la lagrimea, pero eso, el lagrimeo acumula sangre. Entonces nada, solamente se entra, se lava, se cauteriza y ya está. Después vienen las terribles fístulas, las fugas. Eso se presenta, hay fístulas inmediatas, mediatas y tardías. Una fístula se puede presentar a los 2, 3 días, como se puede presentar a los 6 meses. A los 6 meses. Sí, Ya. nosotros hemos visto, bueno, yo no he tenido aún, pero en los congresos que hemos ido, otros cirujanos certificados nacionales presentaron casos de fístulas tardías a los 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué se producen? Posiblemente por el continuo uso de la nicotina, pero de ahí no sabemos por qué se producen, pero hay el riesgo de fístulas. Y obviamente otra complicación que se puede presentar son las infecciones. Infecciones ya sea adentro o infecciones en la piel. Típico. Todo cirujano Toda tiene cirugía, toda ¿sí? cirugía. Doc, y ya para terminar esto que ha sido muy de mucho conocimiento para todo el público, para nosotros también, ¿alguna recomendación para todos sus pacientes, el antes, durante y después, y para todo el Ecuador? Porque usted es un cirujano que no solamente opera aquí, veo que opera en muchas provincias. Por cierto, recientemente, para que sepan, el doctor estuvo actualizándose como siempre lo hace por México. ¿Qué parte? Tijuana. Tijuana, doctor con los top de los top. Tijuana es actualmente la meca de la cirugía bariátrica en Latinoamérica. Hay muchísimos grupos, operan muchísimo, la verdad. Hacen todo tipo de cirugía bariátrica, desde las mangas gástricas hacia todos los bypass. Y todo eso, los mexicanos, sobre todo los de Tijuana, y si algún día me escucha el doctor Sergio Verbonen, un saludo para allá, presidente del Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica, operan muchísimo y comparten su conocimiento al resto de Latinoamérica. Justamente ahí, con ellos es que estamos aprendiendo las nuevas técnicas de cirugía ileal, bypass ileales, SADIS, SASIS, exactamente. Todo eso ahí. Recomendaciones para pacientes jóvenes. Traten de cuidar su alimentación, ¿sí? No consuman muchas frituras, hagan actividad física, tomen muchísima agua, muy importante el consumo de líquidos, agua. Y si están pensando en hacerse una cirugía bariátrica o una cirugía plástica, siempre busquen a cirujanos certificados, que es muy importante eso para el éxito de sus cirugías. Así es. No es por menospreciar o hacer de menos, ¿no? Pero es muy importante el haber hecho residencia o el haber hecho su posgrado adecuadamente. Estar ahí con los pacientes día a día, una emergencia, un quemado, en un trauma facial ahí donde las papas queman, es cuando en realidad te formas, ¿no? Bueno, Doc, en serio que estoy muy contento de haber tenido esta charla con usted. Más que todo, lo considero un amigo, lo considero un gran profesional y sé que es uno de los puntos más altos de aquí de la provincia de Loro y del Ecuador.
y esperemos que siga cosechando muchos éxitos como lo ha venido Muchas haciendo. gracias, Gustavo. Igual manera para ti, ¿no? Un fuerte abrazo, Doc. Con permiso.